Vamos a comenzar nuestra primera sesión virtual con la continuación de nuestra discusión sobre Quine y el reductivismo. ¿Listo? Estábamos examinando los dos dogmas del empirismo, lo que dice Quine al respecto de cada uno de estos dos dogmas. Recuerden que el primero era el dogma de la analiticidad, la idea de que hay verdades que son solamente determinadas como tal en virtud de su significado. Entonces veíamos que Quine examina la noción y trata de mostrar que no hay una noción de analiticidad fuerte que resista los embates de los que estaba examinando, como lo está examinando Quine, los embates de los argumentos que poco a poco Quine va señalando y va mostrando cómo es que no funciona. Vimos también una de las críticas que hay muchas críticas al tipo de argumento que está presentando Quine, pero una de las más interesantes es la presentada por Gillian Russell y los ejemplos de una aparente virtud que tienen los indéxicos. La afirmación yo estoy aquí ahora parece que es es verdad en virtud del significado de las palabras y parece que funciona más o menos. Dejamos ahí abierta la posibilidad para que ustedes miraran más. Y ahora es momento de ver qué quiere decir esto del reduccionismo. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. En la discusión sobre la neticidad vimos que Quine no examina desde el principio qué es el significado, porque deja esto para consideraciones sobre el reductivismo. Él considera que la noción de significado es tan oscura que no la va a considerar, va a tratar de mirar cosas que son análogas. Y entonces ahora que estamos examinando ya el segundo dogma, vamos a ver cómo es que funciona esto. Entonces, recuerden que Quine está criticando lo que nosotros hemos visto bajo el nombre de la concepción heredada. ¿Y qué era fundamental de la concepción heredada? Recuerden que la concepción heredada entendía las teorías científicas como, por decirlo de alguna manera, un cálculo aplicado. ¿Listo? Teníamos que era un cálculo axiomático, un conjunto de postulados teóricos con unas reglas de correspondencia. Y esas reglas de correspondencia nos daban el significado de los términos teóricos. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí ahora? Estamos diciendo que la concepción heredada, de acuerdo con ellos, el significado de un término es su método de verificación. Y recuerden que el método de verificación fue todo lo que vimos cuando veíamos que hay diferentes maneras de relacionarse con la observación. Veíamos que los términos teóricos se tenían que relacionar con la observación por medio de reglas de correspondencia. Entonces, cuando estamos viendo esto en el marco de la concepción heredada, veíamos que, por ejemplo, un término como masa o como tiempo tenía que entenderse en términos de la forma en que se iba a medir o lo que es la forma en que se iba a observar más concretamente. Y veíamos la clase pasada que un juicio analítico era uno que era confirmado sin importar cómo sean las cosas. ¿Listo? Y veíamos que aparentemente la posible solución iba a venir de parte de la sinonimia. Y vimos cómo no había una forma de dar cuenta de eso. Cuando vimos las reglas de correspondencia, vimos que no era posible encontrar una relación uno a uno entre significado y regla de correspondencia. A lo mejor que llegamos era que las reglas como un todo ofrecen un sistema interpretativo del sistema como un todo. Veíamos que las reglas no podían entenderse como hablando de uno a uno, como si tuviésemos un término y lo íbamos a conectar con el otro, sino que teníamos que entenderlo a la luz de la totalidad. Entonces, teníamos que entender las reglas de correspondencia como un sistema interpretativo como un todo, no una relación uno a uno. Quine toma esta lección y la generaliza. Y aquí es importante. Entonces,
¿Qué nos va a decir Quine? Nos va a decir, mire, es que si el significado no se asigna uno a uno, si no tenemos reglas de correspondencia para cada uno de los términos, porque tenemos nada más una totalidad, entonces tampoco vamos a poder decir que la verificación de cada enunciado va a ser uno a uno. No vamos a poder decir que un enunciado se verifica o no aisladamente. Y eso va a ser sumamente importante. En el momento en el que Quine escribe, no se aceptaba que el significado se redujera a la observación, como en las primeras observaciones, en las primeras versiones de la concepción heredada. Pero sí hay una forma en que el dogma permanece, ¿listo? Y eso es lo que tenemos que examinar. Esto es lo que nos dice Quine al respecto del dogma. El dogma reductivista sobrevive en la suposición de que todo enunciado aislado de sus compañeros puede tener confirmación o invalidación. Frente a esta opinión, la mía, que procede esencialmente de la doctrina carnapiana del mundo físico en el Aufbau, es que nuestros enunciados acerca del mundo externo se someten como cuerpo total al tribunal de la experiencia sensible y no individualmente. Veamos esto con un poco más de detalle. El dogma reductivista, dice Quine, si bien se ha abandonado la idea de que los enunciados tienen significado uno a uno, sí permanece en la forma en que tienen confirmación o invalidación uno a uno. ¿Listo? Y eso es lo que va a rechazar Quine. ¿Y por qué lo rechaza? Porque si el significado no acepta esta forma de entenderlo, no acepta esta idea uno a uno, entonces la justificación tampoco. Y aquí viene una de las oraciones más importantes de Quine. Nuestros enunciados acerca del cuerpo externo se someten como un cuerpo total al tribunal de la experiencia sensible y no individualmente. Como un cuerpo total. Eso es importantísimo para Quine. No va a haber una validación de los enunciados uno a uno, sino tiene que ser siempre en términos de la totalidad. La idea es que así como no se puede hablar de una relación uno a uno entre la experiencia sensible y el significado de los términos, tampoco puede haber una relación de justificación uno a uno entre la experiencia sensible y los enunciados. No puede haber el tipo de reducción que supone el reductivismo. ¿Listo? Ese es el dogma. El dogma consiste en que puede haber una reducción de un enunciado a otro, unas diferentes formas de reducción, una en términos del significado, otras en términos de la justificación, y eso es el tipo de cosas que Quine va a decir no. ¿Listo? Ahora, esta idea va a tomar una forma más grande, y es que va a tomar la forma de el holismo del significado. ¿Y qué es eso? La unidad de significación empírica es el todo del. Fíjense en esa cita de Quine. La cita de Quine dice que la unidad de significación empírica, es decir, aquello que tiene significado basado en la experiencia, no es en un enunciado, no es un término, no es una parte, es la totalidad de la ciencia. Fíjense en cómo Quine entonces está generalizando y por eso lo llamamos un holismo del significado. La unidad del significado es el todo, por eso es holismo. Es el todo. ¿Y cuál es el todo relevante en este caso? El todo es la ciencia. En la